Bienvenidos a este espacio, su espacio Construyendo Salud y Bienestar. Yo soy la psicóloga Brenda Guzbet y les doy una cálida bienvenida a un episodio más, que en esta ocasión les quiero compartir esta nueva serie de episodios que va a haber sobre el tema de las leyes universales. Y bueno, por si no han visto el título, vamos a comenzar con esta ley universal. Sin antes pedirles que si les interesa este tipo de contenido, si les agrada, bueno, pues suscríbanse, denle like y compartan y comenten qué otro tipo de episodios les gustaría que yo grabara para todos ustedes para compartir. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con este tema que justamente viene de esta idea del proyecto que tengo para este año 2025 por compartir un círculo de trabajo personal. Y bueno, ya hemos hecho círculo para hombres, ya hemos hecho círculo para mujeres, y entonces mi idea es compartir con la comunidad el poder trabajar en la parte interna y cómo esto tiene un efecto afuera. Y por eso es que este episodio va dedicado al nombre de ese proyecto, que es como es adentro, es afuera. Y justamente vamos a profundizar en esta ley, que es una de las leyes universales más fascinantes y reveladoras, que nos permite conocer nuestra realidad desde otra perspectiva. Y esto quiero que sepan que no es una verdad absoluta, no significa que tenga que ser algo tan rígido, sino es un principio en el que nos permite tener otra idea, otra percepción de lo que estamos construyendo en nuestra vida y sobre todo en el tema de las relaciones. Entonces, quiero que lo vean de esta forma, no como una ley de la cual tienen que agarrarse en todo momento, en lo absoluto, sino que pueden tomar mucho de lo que nos enseña este principio para su día a día y que vaya es lo que vamos a compartir en el círculo que vamos a hacer mes con mes. Si están interesados en participar, por favor, ya saben que les dejo mi número de WhatsApp para que cualquier duda y demás, o si quieren agendar una sesión terapéutica, por allá me pueden contactar. Entonces, comencemos con que este es un principio que, aunque aparentemente se muestra simple, realmente guarda una sabiduría que puede cambiar, como les mencionaba, de forma radical lo que uno va experimentando en la vida, y que vamos a explorar el de dónde viene, porque tiene un origen, los fundamentos, tanto espirituales como psicológicos, y por supuesto cómo aplicarla de manera consciente en nuestro día a día. Así que por favor pónganse cómodos, respiremos profundo y les invito a hacer una introspección conforme vayan escuchando, a hacer este viaje hacia el interior. Entonces, ¿qué significa como es afuera, es adentro? Esta frase nos recuerda que el mundo exterior actúa como un espejo de lo que está pasando adentro, de nuestro mundo interior. Lo que vemos, lo que sentimos y lo que podemos llegar a experimentar fuera de nosotros puede ser en realidad una proyección de nuestras creencias, nuestros pensamientos y nuestras emociones, así como de la energía, el cómo nuestro campo energético se encuentra en nuestro interior. Y vaya que hablar de esto, y quizá en su momento les pueda compartir un poquito de lo que yo he leído e investigado, que es toda una teoría que el doctor Pan Ming nos comparte sobre la energía y el campo energético interno y externo, y cómo esto es fundamentado por una ciencia. Pero bueno, tomando esto en cuenta, vamos a poner un ejemplo. Si tú, persona, vives en constante conflicto con diferentes personas a tu alrededor, en cualquier esfera o ámbito, hablando de lo laboral, de las amistades, de la pareja, es posible que en tu interior haya alguna situación de desequilibrio emocional, que quizá incluso
muchas veces el conflicto comienza por nosotros mismos. Y esta frase justo la retomo de una maestra de vida que nos comparte que no hay peor guerra que la que tiene uno consigo mismo. Porque vaya que es difícil. Quizá hablando del tema de las relaciones externas y de cómo a veces nos cuesta trabajo relacionarnos con estas personas con las que tenemos este conflicto en particular, también es comprensible el hecho de querer alejarse y el querer como tomar una distancia y tomarnos nuestro espacio. Sin embargo, es curioso porque aunque uno de verdad quisiera que fuera así de simple y sencillo, hay una persona de la que nunca vas a poder alejarte porque es muy complicado el dejar de escucharla. Incluso no tomando en cuenta las cosas positivas, sino aquello que nos cuesta trabajo entender y que constantemente es una repetición que se vuelve hasta cierto punto creencia, que es alejarnos de nosotros mismos. Porque vaya que como lo platicamos en el episodio de El movimiento es vida y hicimos todo este viaje de introspección hacia aquello de lo que uno vive en estas circunstancias de cambios y de tormenta, hay veces en donde uno termina siendo el que constantemente se latiguea más, el que más está ahí presente en esas situaciones en donde uno se castiga y uno se dice y utiliza palabras conflictivas y uno se etiqueta incluso. Y eso es algo que vas alimentando todo el tiempo en tu interior y es algo de lo que no puedes huir. Otro ejemplo de ello es si tu entorno está lleno de oportunidades y de que tienes conexiones más sanas, eso suele también ser un reflejo de este estado interno en el que uno puede ir trabajando en el aspecto de la apertura y la confianza que uno tiene consigo mismo, la seguridad. Y hay un punto, porque justo a veces relacionamos esta parte de lo que te choca, te checa. Y la verdad es que no es siempre es así, porque no hay una verdad absoluta y por eso lo mencionaba al inicio. Sino creo que hay situaciones en donde constantemente uno se pone a prueba en realmente ver si tiene el trabajo que uno dice tener. Que es algo que quizá en el momento no le puedes platicar a cualquier persona, que no es tan sencillo el poder decir, sí, es que ¿qué crees? Que en terapia vi esto y mi psicólogo dijo esto, o mi terapeuta hizo esto y me comentó, y entonces pasó esto. Eso es algo que más bien muestra este trabajo que uno va teniendo personal y sobre todo que es ese crecimiento, ese progreso que quizá para afuera sea conflicto, es que ahora estás como que muy payaso, porque uno empieza a poner límites porque te das cuenta de esto. Ahora ya abriste tu perspectiva y como sabes que la relación más valiosa eres tú y dejaste de atacarte, ¿por qué lo permites de afuera? Ya no dejas que entre. Y esos momentos en donde ya cuando eres más consciente y este entorno es conflictivo, te percatas, abres esa perspectiva y entonces tomas decisiones diferentes y reaccionas de forma diferente. La clave aquí es comprender que el entorno no está separado de nosotros, sino que responde a esta vibración energética que nosotros emitimos. Y esto significa que muchas veces, en lugar de tratar de cambiar estas circunstancias externas, primero debemos trabajar en transformar la percepción con que yo veo las cosas y nuestro estado interno. ¿Con qué mirada yo estoy viendo esto? Porque depende mucho el cómo y en qué postura yo me encuentro de esa situación en particular que está pasando. Estoy en un modo víctima en donde siento que todos están en contra mía, en donde siento que nadie me entiende, que nadie tiene empatía por mí, o estoy en un modo a la defensiva en donde ataco y entonces yo constantemente cierro
y me vuelvo una persona dura y no quiero que nadie entre. Ambos son extremos y al final no permiten este crecimiento interno y personal. Y el punto es cambiar esa mirada, comenzar a ser conscientes de esto y de verdad reconocer qué tanto ha sido mi responsabilidad en ese tipo de encuentros y qué tanto ha sido la responsabilidad de la otra persona. Porque justo esa es la otra, el aprender a asumir la responsabilidad, que vaya que cuesta mucho trabajo. Y ya en su momento tengo un episodio especial para ello porque considero que es un tema que en lo personal me ayudó mucho a entender la importancia de esto en mis relaciones, sobre todo de amistad. Sobre todo el año pasado considero que para mí hubo un momento en donde me permitió encontrar esta sabiduría y por eso se los quiero compartir, porque es parte de estas relaciones. Pero, regresando al tema, para entender quizá esto podemos ir al origen y las raíces filosóficas, que vienen de diversas tradiciones tanto espirituales, filosóficas y psicológicas. Comencemos con la parte del hermetismo, que el principio de correspondencia, que es uno de los 7 principios herméticos, completa la frase es como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Este principio sostiene que los patrones universales se van reflejando a todas las escalas de la existencia. Lo que ocurre en nuestro microcosmos interno se refleja en el macrocosmos de nuestra realidad. Y es que lo micro y lo macro. Esto es algo que nos va a permitir comprender que uno no es que sea ajeno al universo, uno es parte del universo y uno es el universo en sí mismo. En cuanto a la parte espiritual, podemos retomar el budismo e hinduismo, que es este concepto de la ilusión, también desde la parte maya, que sostiene que el mundo interior es a la par un reflejo de lo que también pasa en lo exterior, es decir, en la mente, ¿no? Así como lo que pasa en nuestra mente lo podemos ir reflejando. Si nuestra mente está en calma, el mundo, pese a que pase lo que pase, parecerá pacífico. Y si está en caos, el mundo parecerá amenazante y confuso, de acuerdo a lo que yo estoy percibiendo. Más allá de la realidad, de situaciones caóticas, desastres, circunstancias sociales, el cómo es que yo vaya viendo lo que me pasa día con día. Y bueno, vamos a retomar esta parte en un momento más para darles un ejemplo de esto, porque considero que es algo que a mí me ha permitido comprender cómo construir mi día a base de lecciones propias. Y desde la parte de la psicología, Carl Jung habla extensamente sobre la proyección psicológica. Cuando rechazamos o reprimimos aspectos de nuestra psique, estos tienden a manifestarse en el entorno y a él le llama como sombra. Tanto la sombra de los demás. Pero según Jung, las personas y situaciones que nos molestan suelen ser reflejos de partes que nos cuesta trabajo reconocer en nosotros mismos. Y quizá aquí podemos tomar en cuenta la idea o la categoría de las carencias afectivas, que si no lo han revisado, pues les invito a revisar este episodio que está muy interesante sobre el tema de las carencias afectivas, que grabamos tomando en cuenta un texto que nos regala el doctor Sergio López Ramos, para comprender cómo es que a veces a través de mis carencias yo logro vincularme con otras personas. También tenemos la parte de la ley de atracción, que este es un concepto moderno, hablando de la modernidad, popularizado por libros como El Secreto, y que sostiene que lo que piensas y sientes crea tu realidad externa.
La vibración energética de lo que son tus pensamientos y emociones atrae circunstancias que están en sintonía con la vibración que tú estás emitiendo. Así como, y retomo aquí la teoría de la sinergia de Jacobo Greenberg, que la mente, de acuerdo a las conexiones neuronales, es capaz de modificar la latiz o la realidad. Y la verdad es que él tiene todo un trabajo extenso al respecto, que tiene bastantes textos que les voy a compartir por acá para que los conozcan. La verdad es que por acá en el consultorio nos estuvo llamando bastante la atención y tuvimos la oportunidad de adquirir estos textos, esta bibliografía que está muy buena para comprender sobre todo la parte de la psicología desde otras perspectivas. Y por favor, si les interesa que en algún momento hable de eso, pues por favor manita arriba para yo tenerlo en cuenta, porque esos videos van a estar muy interesantes. En cuanto a la parte de la filosofía taoísta, el Tao enseña que la armonía interna genera armonía externa. Y cuando estamos alineados con el flujo natural de la vida, el mundo exterior se ordena en consecuencia. Si el orden está por dentro, el orden también se refleja por fuera. Lo podemos ver en situaciones de personas que en su momento padecen episodios de depresión, que constantemente tienden a tener sus espacios desordenados, incluso de personas que tienen una tristeza profunda o nostalgia, que también tienden a tener su casa con muchas cosas que se les dice acumuladores, y que entonces el poder entender esta ley y principio nos permitiría poder ver cómo está reflejado eso a nuestro exterior, que a lo mejor no siempre va a suceder, pero va a haber ocasiones en donde uno se percate de cómo esto tiene un efecto. Y pues a veces ayuda el poder ordenar el espacio para tener una mente más clara, porque en un episodio escuchaba justamente esta parte, que un espacio grande permite que la mente se abra y se expanda más, pero en un espacio pequeño es más complicado pensar y tener ciertas ideas. Entonces eso también puede causar pues un efecto. Incluso lo pensamos en el caso de los departamentitos pequeños en la ciudad, cuartos muy pequeños en donde está un habitante o un individuo, en los salones de clases. Eso también tiene cierta importancia, ¿no? Y también recuerdo y les quiero compartir que en su momento hicimos un episodio de el cómo construir un espacio armónico, y justo creo que se viene muy bien esta idea para poder hacer un espacio, aunque sea no tan amplio, lo más cómodo posible, en donde puedan fluir las ideas y donde yo no me sienta que estoy apretado o que me siento como abrumado. Y bueno, la tercera categoría sería la pregunta del por qué ocurre este reflejo tanto en el interior como en el exterior. Y entonces, para entender esta ley, debemos aceptar que vivimos en un universo vibracional y energético. Todo a su par está interconectado. Y recuerden que justo hablamos de esta parte de la memoria y las categorías. La memoria en la parte de la historia nos permite entender que lo que pase en una circunstancia con un ser humano puede cambiar por completo la historia de muchos otros seres humanos, de aquellos que a lo mejor están en el presente o de los no nacidos. Y es así como nuestros pensamientos, emociones y creencias generan esta frecuencia que se van transmitiendo constantemente hacia el exterior, atrayendo experiencias que van resonando con esa energía. Y es que si lo vemos de esta forma, y justo aquí cito, la realidad funciona como un espejo cuántico. Si llevas tú adentro sentimientos de escasez, de carencias, no hablo del tema económico como tal, atraerás a su par situaciones que van a reforzar estas carencias. Y
podemos tomar en cuenta el experimento que se hace sobre el agua, ¿no? El cómo este autor japonés nos regala precisamente esta enseñanza del reflejo de al momento de las palabras, cómo pueden tener un impacto en el agua de acuerdo a las vibraciones que las palabras emiten. Porque más allá de una palabra en sí, ¿con qué intención se está expresando esa palabra? Imagínense en la forma en la que ustedes dialogan consigo mismos. Y entonces eso se repite afuera. ¿Qué diálogo estoy cultivando con los otros que me tratan de una forma similar o peor de la que yo lo hago? Cuando se trata de etiquetarme, de ridiculizarme, de herirme, de ser agresivos, uno podría preguntarse, y bueno, ¿cómo es que tú te tratas cuando estás solo contigo mismo? ¿Te ignoras? O si te ves, ¿cómo lo haces cuando realmente te reconoces? Entonces, justo de ahí podemos tomar en cuenta esta enseñanza. Y también en el otro lado, si tú aprendes a cultivar una actitud de amor, de calidez, de gratitud, vas creando un campo vibratorio que trae muchísimo más amor y cosas por las que tú te vas sintiendo agradecido. Eso no significa que vayan a pasar conflictos y que entonces uno dice, híjole, pues es que ya leí todos los libros, ya hice meditación, ya escuché el podcast de Construyendo Salud y Bienestar y nomás no veo. Ya fui a terapia con la psicóloga Brenda y entonces me siguen pasando situaciones que yo no entiendo y no controlo. Ok, pues porque entender el movimiento de la vida implica que uno sepa que también la vida tiene circunstancias, caminos, situaciones que no están en nuestro control. Pero la intención es, esto de afuera, si yo ya tengo esta conciencia adentro, ¿qué puedo hacer con mis herramientas? La situación no la voy a cambiar, pero lo que sí puedo cambiar y transformar es la manera con la que yo la confronto. Y justo la clave estaría en reconocer que no son las circunstancias las que crean nuestras emociones, sino que muchas veces nuestras emociones crean estas circunstancias. Porque, y quizá en su momento también podamos hablar de ese tema de la intuición y la razón. Que a veces hay personas súper racionales que están de este lado de la moneda y están las personas que son súper intuitivas, ¿no? Y que pareciera que es su intuición la que las guía, pero en realidad es su emoción. Y justo lo platicaba con mi pareja, porque él, por un lado, me mencionaba, ¿no? Es que yo soy muy lógico, a veces no me puedo llevar por esta parte de la intuición. Y me decía, ¿y tú cómo eres? ¿Tú crees que tú sí te llevas por tu intuición? Y yo le decía, creo que hoy en día es algo que percibo más, pero en su momento yo tenía este error de dejarme llevar por mis emociones porque no sabía gestionarlas y entonces era muy impulsiva. Y hay veces en donde entiendo que, como todo, voy a tener una reacción, pero también permito que las cosas pasen. Si está en mis manos hacer algo, lo voy a hacer. Pero si no lo está, entonces me detengo y simplemente continúo con lo que sí puedo yo hacer. Y creo que eso justo también va de la mano con la parte del asumir responsabilidad, y entonces eso me hace tener un entendimiento completamente diferente de las relaciones que puedo tener y crear. Que no significa que todas mis relaciones vayan a ser súper armónicas y todos vayan a estar de la misma forma pensando como yo, pero no pasa nada, está bien, porque eso también a mí, con esta conciencia que yo voy cultivando, permito tomar y decir, ok, persona que llegaste a mi vida, ¿qué tienes para enseñarme el día de hoy? ¿Qué me puedes enseñar tú que a lo mejor necesito todavía trabajar o que a lo mejor me falta descubrir en mi camino para el día de mañana? Entonces, la función de esta ley en el crecimiento personal. A ver,
Tiene muchas funciones el empezar a verlo de esta forma, poderosas, para el desarrollo personal, el crecimiento y construcción de una vida más digna, con relaciones más sanas. Comenzando por esta parte que les mencionaba, el autoconocimiento profundo. Cada experiencia externa es una oportunidad para yo mirar hacia adentro, para hacer ese viaje hacia mi interior y entonces preguntarme lo siguiente: ¿qué me está mostrando esta situación sobre mis creencias, miedos, heridas o carencias afectivas? Y entonces esto me va a traer otra mirada completamente, otra perspectiva de lo que está sucediendo. Y a la par con la situación de lo emocional, que es la sanación emocional, nuestro segundo punto. Cuando entendemos que los conflictos externos reflejan conflictos internos, podemos dejar de culpar a los demás, porque vaya cómo nos gusta echar culpas, vaya que nos encanta culpabilizar a los demás, porque cuesta trabajo aceptar los errores. Y créanme que hoy en día, cuando ahora confronto y he trabajado en esa parte con los alumnos, me he dado cuenta de que a los alumnos les cuesta trabajo aceptar sus errores, que es más fácil hasta cierto punto culpabilizar al maestro, profesor, al compañero o a otra persona que decir: acepto que me equivoqué. Y vaya que pues buscan evitarse problemas, pero creo que por esta falta de trabajo no les es permitido como decir: ok, está bien, entiendo, gracias. Hay mucha ingratitud por la forma en que a veces uno tiene su percepción de las cosas, que se deja llevar y se enoja, porque claro, yo también lo pasé y lo viví, pero créanme que justo estar desde este otro lado donde uno ya tiene este progreso, uno le permite entender desde esta otra forma, ¿saben? Y pues empezar a sanar. El empoderarnos, también asumiendo que creamos nuestra realidad externa, porque eso, quieran que no, nos da un poder personal. En algún punto yo ya dejo de ser víctima de las circunstancias y entonces me vuelvo creador, me vuelvo una persona que acciona de forma consciente y con herramientas como la resiliencia, la compasión. Esto me va a permitir comprender de una forma diferente situaciones que pueden llegar a ser muy dolorosas, pero que está bien si en el momento no lo logro ver, porque hay veces donde el proceso es largo para llegar a eso y que está bien, como les he mencionado, el sentir también el dolor, porque eso es parte de la vida, pero que al final eso no me sea un obstáculo entre yo y lo que quiero lograr. Y pues la parte de la manifestación consciente, que es algo que, les soy sincera, hace poco comencé a trabajar en esto, sobre todo en la parte de conectar mucho con el universo, los portales. ¿Por qué? No porque crea que sea parte de una verdad absoluta y que no significa que uno mágicamente pida las cosas y le lleguen, porque justo aquí quiero retomar una frase del doctor Sergio que dice que la magia no existe por sí sola, sino la magia tú mismo la creas al momento de que empiezas a accionar, parafraseando. Entonces, entiendo que alineando nuestros pensamientos y nuestras emociones con lo que realmente uno quiere, uno empieza trabajando, haciendo, a atraer estas experiencias a nuestra vida. Porque es algo que uno decide con carácter y con determinación el poder vivirlo, y eso nos acerca más a aquello que nos va a permitir crecer, ¿vale? Entonces, para la siguiente sesión de estos episodios, ¿no? Yo ya en modo terapeuta, me gustaría que hiciéramos una práctica que les quiero compartir para aplicar esta ley.
Y vaya que ya en su momento lo vamos a trabajar profundo en este taller que va a estar maravilloso. La verdad es que estoy muy emocionada porque me encanta compartir, ¿no? Es algo que me llena espiritualmente, corporalmente y personalmente, además de que lo laboral pues es a lo que me dedico. Y bueno, la verdad es que espero verlos pues en este bonito espacio, y si no, pues por acá por los episodios. Pero bueno, regresando y para ir cerrando, la ley de cómo es afuera es adentro en realidad es un recordatorio profundo de que nuestra realidad externa no está tan separada de nosotros, porque lo que experimentamos realmente es esta proyección directa de quizá muchas veces lo que nos cuesta trabajo ver en nuestro interior. Eso no significa que nosotros tengamos que juzgarnos o sentirnos culpables por las situaciones externas, porque vaya que eso también es un obstáculo y que incluso eso también puede ser la enseñanza, sino que debemos de ver estas dificultades como mensajeros, como una luz que nos va a permitir sacarnos de esta comodidad en la que nos encontramos, invitándonos a mirar hacia adentro, a sanar, a crecer, a poder evolucionar y transformar. Y como decía el gran maestro espiritual Ram Dass, el mundo es tu proyección. Cambia tu interior y el exterior cambiará por arte de magia. Y recuerden el concepto que ahora aprendieron de magia. Así que te invito a que la próxima vez que te enfrentes a esta situación desafiante, en lugar de resistirte, usar esta resistencia o mecanismo de defensa o culpar a alguien, pregúntate, ¿qué me está mostrando esto sobre mí mismo? Porque en esa pregunta puede que encuentres el poder de la transformación que tanto has estado buscando. Muchas gracias por acompañarme en este viaje hacia este conocimiento interior, introspección, reflexión, y para poder crear realmente esta vida que tanto uno espera de forma digna, con salud y bienestar. No olviden compartir con aquellos que deberían de estar escuchando esto, y nosotros nos vemos hasta